Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Reconectando Corazones. Estamos felices de que te puedas estar conectando. Y bueno, hoy con una maravillosa invitada, mi amada esposa Michelle. ¿Cómo te encuentras, Michelle? Muy bien, muy emocionada de este nuevo episodio que Dios nos permite poder compartir con ustedes y poder también hablar un poquito de lo que Dios también está haciendo con nosotros y bendecir a muchas familias también. Amén. Amén. No se olviden que estamos en las redes sociales como Reconectando Corazones. Nos puedes seguir en Instagram, en YouTube. También te invitamos a que te suscribas si no te has suscrito, a que compartas el episodio, a que comentes también. Eso nos dará a entender de que te está gustando. Ay, compártelo también porque hay personas que necesitan escuchar estos mensajes y los animamos a que también comenten qué temáticas quieren que toquemos. Estamos atravesando tiempos, principalmente en la familia, temas que necesitan ser tocados desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la palabra. Entonces, no está de más que también comenten. Entonces, como decía Michelle, tenemos un tema muy importante para tocar hoy, creemos necesario. Sí, sí, precisamente, bueno, es un tema que incluso Dios nos ha venido también a nosotros tratando, porque siempre decimos que no podemos hablar algo de lo que no hemos vivido, no hemos atravesado, Correcto. porque ahí está la coherencia que nosotros tenemos también como creyentes, como hijos de Dios y como pues esposo y familia. Amén. Así Y, es. y bueno, y vamos a hablar básicamente de cómo se pelea o cómo batallar en familia cuando estamos atravesando por alguna situación difícil, porque yo creo que todas las familias atravesamos por momentos quizás que son sin sabor, ya sea económico, ya sea emocional, ya sea de De una salud. enfermedad, Ujú. problemas migratorios, de cualquier índole. Yo creo que ninguna familia y ningún ser humano está exento de atravesar problemas y hoy lo vamos a aterrizar un poco a cómo hacerlo en familia, cómo batallar unidos, cómo salir victoriosos de alguna situación que estemos atravesando, prueba, dificultad en un momento de nuestras vidas. Poderoso eso que dice Michelle, porque muchas veces nos acostumbramos a batallar esos procesos solos, esas cargas emocionales, esas cargas laborales, esas cargas de inclusive los jóvenes hoy en día en las escuelas, podemos observar que muchos se acostumbran a batallar en la soledad, pero estamos llamados a que las cargas se sobrelleven conjuntamente en la familia. Sí, y precisamente hoy venimos a hablar de este tema en base a una palabra que está en Gálatas 6:2 y la voy a leer y dice, sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo creo que este versículo es bastante corto, pero es muy trascendental y profundo a la vez en el tema del que estamos hablando, porque hay dos cosas claves. Una, lo primero es que dice, sobrelleven los unos a los otros las cargas. O sea que el evangelio y en la familia, yo creo que Dios la diseñó no para que llevemos las cargas solos, porque va a ser imposible. Y aquí la misma palabra dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces estamos diseñados para llevar la carga en conjunto. Y otra parte que me llama demasiado la atención de este versículo es que al final dice, y cumplid así la ley de Cristo. Otras versiones dice, para que así cumplan la ley de Cristo. Y antes de desarrollar todo esto, yo me puse a investigar un poquito como que qué quería decir esto en la palabra, porque me gusta mucho eso, saber qué me dice la palabra. Sí. Y, y yo creo que pude darme cuenta de que, ok, ¿cuál es la ley de Cristo en ese contexto en el que se escribió ese versículo y ese pasaje? Pablo lo escribe hacia la iglesia de Galacia, estaba pasando por un momento de dificultad en que estaban basadas las personas en la ley de Moisés y creían en Cristo simplemente y hacer esas dos cosas podían creer que eran salvos, pero acá Pablo les está haciendo una advertencia. Dicen, bueno, sobrelleven la carga los unos de los otros. Antes de hablar de eso, estaba hablando de alguien de quien cometía como un pecado, un error, cómo ayudarlo. Y termina diciendo, y así cumplid la ley de Cristo. Entonces, ¿qué significaba que Pablo dijera y cumplen así la ley de Cristo? Porque cuando Cristo vino a cambiar la ley.
Amén. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Es basada en el amor, en el servicio mutuo, porque creo que el gran mandamiento que Cristo después nos dejó es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí Pablo está recordando, ok, vamos a cumplir la ley de Cristo de esta manera, del amor, del servicio, sobrellevando la carga los unos a los otros. Yo creo que esta palabra nos confronta de cierta manera a que precisamente nos enseña algo diferente, porque Dios no nos diseñó en la vida cristiana para cargar Ujú. solos, para llevar las cargas nosotros solos. Y ahí radica el problema. Exacto. Ahí radica el problema porque cuando uno pretende llevar las cargas solos y sobre todo en la familia, cuando digamos nosotros como esposos queremos llevar algún problema solo, es cuando hay conflictos. ¿Por qué? Porque cuando uno lo pretende llevar solo, escondido en eso hay ego, hay orgullo, hay autosuficiencia, pero lo que dice la palabra es algo totalmente diferente. Secretos, sí, no puede haber una comunión, no puede haber una unión mutua si no se comparte lo que se está atravesando. Y hoy en día las familias, los esposos inclusive, suelen hacer eso. Llevan la carga solo y muchas veces no se comentan. Y resulta que la palabra aquí en Gálatas 6:2 nos está enseñando de que la vida cristiana no fue diseñada para cargar los problemas por sí solo. Nosotros sí o sí tenemos que buscar y compartir y librar esa batalla porque las batallas van a venir. En el mundo tendremos aflicciones. Eso está claro. Jesús ha prometido estar con nosotros en ese tipo de aflicciones, pero si nosotros somos capaces de compartir con nuestro cónyuge, con nuestra familia, las cargas se van a llevar más livianas, más ligeras. La batalla se va a atravesar juntos, juntos. Claramente, y pues, y esto es algo que creo que resuena hoy en día y podemos poner en práctica porque todas las familias ahora atravesamos por momentos difíciles que tenemos que batallar. Es algo que día a día lo podemos vivir, ya sea un problema con los hijos, un problema emocional, un problema Económico, económico. Tenemos que batallar día a día. Y ahora nuestro consejo número uno es, vamos a poner en práctica este versículo y es, en la familia, vamos, si ya sea de esposos, hay que sobrellevar la carga con el esposo. Si no estás casado o alguien que nos escucha está soltero, en tu familia creo que la autoridad son los padres. Sobrelleva la carga con tus padres. Si no coméntale. están los padres, está el hermano y así sucesivamente, pero hay que vivir el evangelio así porque la palabra es clara, dice, sobrellévala para que sí puedas cumplir la ley de Cristo, porque estamos llamados a vivir también en comunidad. Y esto nos ayuda también a nuestra salud emocional, espiritual, mental, Física, física también, porque el batallar solo genera ansiedad, estrés, depresión, depresión. estrés y un cuán número de conflictos. Entonces, el primer consejo que creo que hoy podemos rescatar de esto es no lleves tus batallas solos. Siempre ten a ese compañero o compañera o padre, amigo, de cual sea el caso pertinente, y llévala en conjunto, porque así juntos el cristianismo es vamos juntos y nos ayudamos juntos De la a mano. llevar a cumplir la meta. Hay algo que me quedó a mí sonando mucho fue que sobrellevar. ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos llamados a hacerlo solos, que hay liberación cuando somos capaces de compartir, de expresar esa carga con nuestra, en este caso, cónyuges y los hijos o los solteros que no están casados con sus padres o una persona en tu familia que tú sientas. Eso es liberador, eso te va a Totalmente. liberar y te va a ayudar también a aligerar esa carga precisamente. Y creo que algo más profundo de sobrellevar, el sobrellevar también significa no solamente como que te escucho o desde lejos yo te observo, sino yo llevo esa carga contigo. Yo te ayudo a cargarla, es sobrellevar Correcto. juntos. Correcto. Yo, ahora que estábamos hablando de esto, me acordé cuando yo era adolescente, precisamente uno en esa etapa de la vida, de la adolescencia, de que existen muchas preguntas, ¿cierto? Uno se hace demasiadas preguntas y uno quisiera en ese momento tener con quién hablar y que tú tengas la confianza plena de expresarte, porque sí, quizás uno adolescente las cargas son diferentes a un adulto, pero existen las cargas
Y vemos hoy en día cómo la cantidad de jóvenes que están perdidos en la depresión, en la ansiedad, hasta el punto de que están tomando decisiones erróneas. Entonces, a los jóvenes, en ese momento yo, ¿qué hacía? Yo hablaba mucho, tenía mucha confianza, siempre la he tenido con mi papá. Yo siempre lo he visto como un amigo, siempre le he comentado mis cosas, mis problemas, mis cargas, y siempre he encontrado en él esa confianza. Entonces, sobrellevar las cargas también hablándola con una persona, en este caso con un mentor, con una persona que sea mayor que tú, que tenga la capacidad de orientarte de la manera correcta. Totalmente. Y ahora, bueno, vamos a hablar cómo es como ese paso a paso, porque a mí me encantan los pasos de cómo sobrellevar las cargas en la familia, cómo batallar. Indudablemente, lo primero está en la comunicación, Comunicación, en eso hablarlo, es importante. en hablarlo, porque de Nada de esto, secretos, exacto, no debe haber transparencia. secreto, transparencia, especialmente en un matrimonio. No hay secreto si el esposo o la esposa está pasando por algo difícil, tener la plena libertad de poder hablarlo, porque también la palabra dice que dos son mejor que uno. Amén. Y una de las cosas que a mí me gusta de mi esposo es que cuando yo tengo algo, un proyecto, un sueño, una preocupación, algo, yo siempre siento que, que tú te colocas la camiseta conmigo. Y creo que es algo que no te lo había dicho en público, pero ahora creo que es pertinente y me encanta eso de que, no sé, me hace sentir segura y como tú decías, es liberador. Es liberador, claro. Y definitivamente lo primero hay que comunicar. Yo creo que cuando, en el caso de nosotros que ya somos esposos, cuando tú te casas, cuando tú decides unir tu vida, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual, en lo demás, automáticamente los sueños de ella pasan a ser mis sueños y viceversa. Entonces, en ese orden de ideas, todas las cargas, todos los problemas, todas las cosas que ella le acontezcan, también me acontecen a mí. Pero la buena noticia es que, como dice la palabra en Juan 16:33, me encanta eso, en el mundo siempre vamos a tener aflicción, pero entonces la pregunta aquí no es si tendremos carga, la pregunta es cómo vamos a sobrellevar esas cargas, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo las vamos a sobrellevar? ¿Decidimos hacerlo solos o más bien nos apoyamos en nuestro cónyuge, en nuestra familia, en nuestro padre, en nuestra madre? ¿En quién nos vamos a apoyar cuando vengan las cargas, los problemas? Porque vamos a tenerlos. Definitivamente, todas las familias van a tener cargas. Eso es algo inevitable. Claramente. Y bueno, y siguiendo esa idea, indudablemente, lo segundo que tenemos que hacer es orar, orar juntos. Y la palabra dice, orad sin cesar, orad en todo tiempo, aun cuando estemos bien, cuando no estemos bien, hay que orar todo el tiempo. Nos cuesta en Cuando esos nos cuesta, momentos. sí. Nos cuesta en esos Y momentos. en la oración creo que está una de nuestras mayores victorias y más cuando lo hacemos en familia, porque una familia que no ora está expuesta a demasiadas cosas. Yo creo que la oración es es aquellos muros que uno puede hacer alrededor de uno. No los ve, pero son reales en En el el mundo mundo espiritual espiritual. son poderosos. Es una herramienta clave que ancla a tu familia y lo protege de cualquier ataque, porque siempre hemos hablado de los altares familiares, de la importancia de fomentar la oración con nuestros hijos, porque precisamente cuando vienen los problemas, eso nos va a blindar de cierta manera y nos va a proteger. Entonces, la recomendación siempre es ir a la oración en conjunta, porque hay oración personal, cada uno hace una oración personal, pero también hay una oración que debe ser en compañía. Y precisamente ahí es donde lo que estamos hablando, las cargas pasan a ser sobrellevadas, porque están siendo compartidas. Estamos atravesando esta batalla juntos. De hecho, últimamente nos ha pasado de que hemos estado cargados con ciertas cosas porque, como hemos dicho, o sea, siempre van a haber cargas. Y lo que hemos estado haciendo es nos levantamos temprano y coincidimos en levantarnos temprano y nos ponemos a orar juntos. Y enseguida nuestro día cambia. Todas las situaciones inexplicablemente como que van fluyendo. No las sentirás. Sentimos paz, sentimos tranquilidad. Sabemos que al soltar la carga, soltar lo que te esté atormentando en ese momento, Dios está al control y hay poder cuando la pareja, cuando la familia se une, se ponen de acuerdo para orar precisamente por esa carga de que se está atravesando. Entonces la invitación es que no dejes de hacerlo. Hazlo con tu pareja, hazlo con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos.
nunca es tarde para uno empezar este tipo de hábitos, porque son hábitos poderosos. Y pues si no lo tienen, una manera sencilla de comenzarla a crear antes de dormirse, oren juntos con su esposo, con los hijos, denle gracias a Dios por el día, exprésenle a Dios lo que sienten, lo que estén atravesando y ya, y se duermen tranquilos. Hay algo que a nosotros nos ha funcionado porque tenemos una niña de 4 años y un niño de 1 año. Entonces, claramente uno tiene que llegar, ponerse en el nivel de ellos. Pues la niña de 4 ya, ella ahora en su lenguaje ya lo hace. El niño de 1 obviamente no, pero entonces lo que hacemos es que adoramos juntos, ponemos alabanza. Y eso también es poderoso porque tú los estás enseñando a ese hábito de la adoración y ahí también hay restauración. Entonces, si a usted de pronto le cuesta orar con los hijos, porque no los, bueno, le damos ese tip que a nosotros nos ha funcionado. Otra clave para batallar en familia, hemos mencionado tres, una es la comunicación, otra comunicárselo para sobrellevar la carga juntos, otra la oración, otra que yo puedo mencionar es el servicio, pero el servicio primeramente a Dios, poner Dios en primer lugar y es obediencia, lo que estábamos hablando Sí. ahorita, es obedecer a Dios y servirle a Así no pesar de querramos. mis sentimientos. ¿Por qué? Porque siempre uno tiende, y es una mala costumbre que a veces tenemos, como de querer orar también, de querer hacer algo por el Señor cuando nos sentimos bien, pero cuando nos sentimos mal nos cuesta. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace como que minimizar a Dios a mis sentimientos y eso no debe ser así. Uno debe poner al Señor siempre por arriba, porque a veces cuando uno está así, uno debe decir, Señor, ayuda a que mi espíritu está siempre se conecte con tu espíritu porque está por arriba de mis sentimientos, de mi alma, de mi emoción. Y una de las cosas que estábamos hablando incluso antes de iniciar esto y conversábamos era qué lindo es obedecer a Dios cuando estamos batallando algo, aun cuando no queramos, cuando no lo sintamos, cuando nuestras emociones quizás dicen como que no tengo ganas, pero vamos a obedecer. ¿Y qué dice la palabra? En la obediencia hay bendición. Y estoy seguro que una de las maneras que como familia hay victoria en la obediencia a Amén, Dios. amén. Amén, me gusta eso porque precisamente estábamos hablando de eso antes de venir y decíamos eso, que así no querramos, así nuestras emociones estén golpeadas porque somos humanos, somos, eh, somos sentimentales. Hay días que no queremos servirle a Dios. Y resulta que Jesús nos dio el mayor ejemplo, que fue servirnos. Él vino a servirnos. ¿Sí? Entonces, con más razón, cuando tengas crisis, cuando tengas esa carga que mejor dicho, no puedes soltarla, que te tiene agobiado, la invitación es sírvele a Dios, predica la palabra, comparte el mensaje de Él. Alguien lo necesita en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, donde sea, compártelo. Y estoy seguro que Dios se va a revelar. Y la obediencia trae bendición. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Lo que uno obedece, Él lo cumple. Entonces, la palabra es clara, los principios son claros. Claro, yo siento que también Dios no miente en su palabra cuando dice que nos encarguemos de sus asuntos, que Él se encargará de los nuestros. Correcto. Yo creo que se aplica en todo y Eso aplica para todo, sin dudarlo. exactamente. Y entonces una manera, voy a recapitular, de batallar en familia, pongan también, prioricen el servicio a Dios. No lo minimicen a la emoción del momento, a la emoción de la circunstancia, ni a los sentimientos, nada. Dios está siempre por encima de eso. Yo creo que aún en eso tenemos que honrar a Dios. No, y yo creo que cuando uno esté más cargado, que te digan que tienes que servir o que tienes que honrar en un privilegio de Dios, es cuando más tienes que hacerlo, inclusive cuando tú no quieras hacerlo, porque te sientes mal, porque te sientes cargado, te sientes que no puedes más. O sea, ahí es cuando más tienes que servirle a Dios. Yo Y tú creo que sabes que ahí es cuando yo creo que el enemigo se aprovecha, porque ¿cuál es la idea? Apartarte de tu llamado, apartarte del propósito, porque tú no sabes que si un solo servicio, Dios puede aún cambiar a alguien una vida, por una vida, por lo que tú puedas hacer, por lo que puedas hablar, cómo puedes servir a otros, simplemente porque decidiste obedecer. ¿Y qué quiere el enemigo? Evitar eso a toda costa.
Entonces, yo creo que una victoria está en esa. Y yo siempre como que me pongo a pensar, bueno, Dios, yo solo quiero que te agrades con absolutamente todo lo que hago y trato en lo más profundo, de verdad, de ponerlo por arriba de mis emociones para darle el lugar que Él tiene en mi vida. Amén, amén, amén. Qué bonito eso, mi amor. La verdad que ha sido poderoso poder crecer juntos en estos temas porque uno a veces, hasta que no vive los procesos, es que uno no pone en práctica los principios de la palabra. Entonces, de eso se trata también. Pero, ¿cómo se pelea entonces una batalla en familia? Vamos a recapitular. Primero, la comunicación. Y es porque la palabra lo dice, sobrellévense los unos Unos a a los los otros otros, la carga. compartiendo la Dos, carga. orando. El número tres es sirviendo. Y yo pienso, y el número cuatro también es sirviéndose como familia, como dimensionando el servicio en la familia. ¿Por qué? Porque al sobrellevarse la carga, como decíamos, no solamente es desde lejos, es también es decir, ok, hoy yo voy a cuidar a los niños, hoy yo voy a dormir a los niños, hoy yo voy a A hacer la encargarme de la comida, comida. hoy yo voy a no sé, a pagar tal o tal bill porque estás muy ocupado. Es servicios pequeños que también ayudan a sobrellevar la carga para que a veces no solo una persona esté cargada de todo en las tareas del hogar, o sino ayudarse mutuamente. Yo creo que también es otra Correcto. manera. Yo le agregaría que no es malo pedir ayuda, pedir consejo, pedir oración en nuestros líderes, en nuestros pastores, en las Ese personas sería número 5. exactamente, las personas más cercanas que tú. No está mal pedir ayuda, querido amigo, querida amiga. Siempre es bueno pedirlo. En la multitud de los consejos está la sabiduría. Entonces, Exactamente. cuando te sientas que no puedes más, pide ayuda, pide oración, pero hablando, conversando, no quedándote callado, porque entonces ahí es cuando nos ahogamos en los problemas y en las cargas. Y sabes que para ir cerrando un poco, sabes qué es lo más lindo de todo y relacionado al versículo, es que la razón principal por la que podemos decir vamos a sobrellevarnos los unos a los otros las cargas, sobre todo en la familia, es porque alguien más lo hizo primero, es porque ya Cristo lo hizo primero. Él llevó la Wow. carga más pesada Que cualquiera que pudo cualquiera haber pudo ido. haber llevado, la carga de nuestros pecados, sin pedírsela. Él lo hizo. Y lo hizo solo. Lo hizo solo, lo hizo solo. Bueno, con la ayuda que Con bueno, Dios, sí. claramente, sí, pero Pero por eso podemos llevar, porque Cristo nos dio el ejemplo. Y mira que en Isaías 53:4, yo la anoté acá, dice: "Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores". Y Jesús no nos observó de lejos. Jesús entró en nuestro sufrimiento, tomó nuestro pecado, tomó nuestra culpa, tomó nuestra carga y Él la sobrellevó por nosotros en la cruz del Calvario. Y yo creo que el mayor ejemplo y lo que más a nosotros como cristianos nos da como que, wow, y lo que ministró mi vida fue eso, es saber que en mi familia, en mi casa, nos podemos sobrellevar cargas porque ya yo tengo a quién seguir, tengo un modelo que se llama Cristo, porque Cristo es el modelo que nos dice, ok, al yo sobrellevar con mi esposo la carga y cuando ya nuestros hijos crezcan y puedan también tener cargas que cuenten con nosotros, le decimos, ok, tenemos el ejemplo de Cristo y a través de Cristo que podemos llevar la carga los unos a los otros. amén, amén. Y cuando atravesamos las cargas juntos, ahí está Cristo también. Yo creo que esa es la clave, atravesar la batalla juntos. Y yo Y así creería que eso reflejamos el resume, corazón de correcto, Cristo. correcto, ahí resume todo lo que hemos conversado, de que no es solo, es juntos, ¿sí? Cualquiera que sea el problema que estés atravesando, cualquiera que sea la circunstancia que estés atravesando, ve a Cristo, ve a tu familia, ve a tu persona, la persona más cercana y atravesen esa batalla juntos, porque Así es. no fuiste llamado a hacerlo solo. No, así no funciona. Funciona juntos, por eso es que también se habla de la iglesia. Cuando las Una cargas también, comunidad. la comunidad también se ayuda el uno con el otro, se aligeran las cargas. Entonces, yo creo que ha sido muy, muy, muy bonito el mensaje, Michelle. Sí. Creo que en lo personal a mí me ministró mucho. A veces no nos detenemos en esos pequeños detalles
que están reflejados en los principios de la palabra. Pero bueno, Dios nos ha dado la oportunidad de compartirlo. Estoy seguro que alguien ahí donde está necesitaba o necesita escuchar este mensaje porque sabemos que también va a estar indiferido. No demores en verlo, compartirlo, porque alguien necesita escuchar esto. Y también es la oportunidad para que le preguntes a alguien de tu familia, ya sea tu esposo o tus padres o tu hermano, cualquier miembro de la familia, es ¿qué carga estás llevando? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a sobrellevar la carga juntos, porque recuerda que la palabra lo dice, para así que cumplamos juntos la ley de Cristo. Y va a haber bendiciones, un principio. Entonces los animamos a que no lleven las cargas solos. Y recuerden que la familia más grande y más bendecida no es la que no tiene problemas, sino es la que sabe cómo atravesarlos, pero a la verdad de la palabra. Y creo que hoy encontramos y discutimos una verdad demasiado preciosa. Y gracias por escucharnos. Esperamos que haya bendecido tu vida, así como nuestra vida ha sido bendecida a través de esto. Los esperamos en un próximo episodio y desean que Dios bendiga tu casa, tu familia y todos los tuyos. Y recuerda, Dios no te ha llamado a que lleves la carga solo. Él te ha llamado a que lo hagas en compañía de los tuyos, de tu familia, de tu esposo. Nos vemos hasta un próximo episodio, Reconectando Corazones. Gracias.